Listo, bueno, pues bienvenidos a todos. Para la gente que está con nosotros como participantes por Zoom, les recuerdo que cierren su micrófono. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanla en el chat. Igualmente a las personas que nos están siguiendo por redes sociales, por favor escríbanlo en el chat. Nosotros se lo hacemos llegar aquí a Fernando. Y bueno, agradecerte, Fernando, por estar con nosotros con este tema tan importante, tan en la actualidad. Y bueno, Luis, dejo para que lo presentes. Creo que sí. Bueno, yo voy a presentar a alguien que es amante de la catarata y amante de la música, como yo. Igual, me encanta la música. Fernando, él es cirujano oftalmólogo, especialista en segmento anterior y refractiva. Él es subjefe de servicio de oftalmología del Hospital Alemán y es director del Fellow de Cirugía Refractiva y Segmento Anterior en el mismo Hospital Alemán. Él trabaja allá en Buenos Aires, en el Hospital Alemán, ¿sí? Y fuera de todo eso, Fernando tiene siempre algo que sorprendernos a todos con unas muy buenas clases y sobre todo con una muy buena disposición siempre de enseñar. Así que, Fernando, muchas gracias por aceptar primero la invitación, que estás aquí en tu casa. Bueno, muchísimas gracias a Lucho por la presentación. La verdad que estoy muy contento de estar acá en Ophthalmo Education. Siempre, bueno, tenemos un gran vínculo que últimamente se ha ido afianzando con OFSI, que involucra a todos los cirujanos de todos lados, y realmente es un honor compartir y aprender, porque la verdad es que yo creo que yo he aprendido mucho más en estos últimos años de lo que uno puede brindar, por más que tenga 30 años de oculista, trabajando y haciendo cirugía. Es mucho más lo que he recibido que lo poquito que he podido aportar. Así que estoy muy agradecido por esta nueva invitación, donde seguro voy a aprender muchísimo en la discusión, porque claro, esto nos pega desde hace 3 meses, estamos todos nuevitos aprendiendo esto, y tenemos que salir aprendiendo los unos de los otros. Creo que eso es lo más importante, este mensaje de unión y de tener las orejitas bien atentas a aprender de cada experiencia en cada lugar de Latinoamérica o en cada lugar de esta gran comunidad hispanoparlante. Bueno, yo acá estoy compartiendo pantalla en este momento. No, ahora si gustas, ahora sí a ponerle compartir pantalla. A ver, vamos a ir a compartir pantalla. Acá en el Zoom, perfecto. Vamos aquí, share screen. Ahí está. Esto sería. Decime ahí si está bien, Vicente. Todavía falta hacer la pantalla en grande. La pantalla completa, digamos, sí. Así es. Ahí va. Toma como un ratito la pantalla completa. Ahí estaría, ¿no es cierto? Perfecto. Ahí estamos bien. Bueno, primero agradecerle, todos tenemos a alguien que hace las cosas junto con nosotros, y esta es la doctora Carla Salinas Indovino. Carla está en 3er año de la residencia y hoy sabe lo mismo sobre cómo manejar la cirugía de catarata en pacientes sospechosos de COVID que cualquiera de nosotros. Hoy tenemos una generación de oftalmólogos nuevos que van a estar a la par nuestra y que van a saber igual o más que nosotros, porque todavía tienen esa gran formación médica metida en la cabeza y nos hacen pensar y repensar las cosas. Así que mucho del mérito de la presentación lo tiene Carla, y voy a estar siempre, digamos, agradecido y cerca, pues es una excelente profesional. Los objetivos de esta presentación son los siguientes. O sea, describir cuáles son los riesgos que hay rodeando a la cirugía de catarata en pacientes relacionados al COVID. ¿Quiénes son esos pacientes? Absolutamente todos nosotros. Porque si vamos a considerar que hay portadores asintomáticos, todos los pacientes deben ser considerados como que califican en este tipo de problemas. Es decir, que los vamos a operar. Hay que dar una idea de cuáles son los protocolos actuales, o sea, qué es lo que hoy tiene validez y es lógico, que no necesariamente va a ser lo que mañana tiene validez y es lógico, porque todos pasamos por la hidroxicloroquina, por la citromicina y por un montón de ideas, la tormenta de citoquinas, que hoy pueden tener o no validez en el tratamiento del COVID. Inclusive, vamos a tratar de dar recomendaciones, y es recomendaciones, no es otra cosa que lo que me parece lógico y es discutible. Eso es una recomendación, para obtener una mayor seguridad durante la cirugía de catarata, para nuestros pacientes y para nosotros.
¿Qué sabemos hasta ahora? Bueno, esto es una enfermedad cuyos síntomas aparecen entre 2 y 14 días después de la exposición, con lo cual todos los que estamos sanitos, la semana que viene podemos no serlo, que las manifestaciones oculares son extremadamente infrecuentes. Es decir, para que el paciente tenga una conjuntivitis es muchísimo más probable que esté en un grado de compromiso por COVID mucho más elevado. Es decir, recién con una carga viral elevada es más frecuente que aparezca la conjuntivitis. O sea, la incidencia es menor al 5%. Y sobre todo se ven pacientes que están muy comprometidos. Esos son los pacientes que pueden dar positivo en las lágrimas, ¿sí? Ya que cultivar el virus de la lágrima es muy difícil. Sin embargo, en el 2% de los pacientes que estaban internados en Wuhan, se le podía encontrar esto en un grupo que se tomó de más o menos 52 pacientes. ¿Qué sabemos hoy de esta propagación? Bueno, es algo relativamente poco frecuente. Hay varios estudios, fíjense que ahí dice que al 0,8%, menos de lo que yo les estaba contando. Hay otros que dan un poco más, pero es poco frecuente que nos contagiemos. Sin embargo, poco frecuente no quiere decir inexistente, por lo cual deberíamos tener presente esto. Ya que, si bien los trabajos publicados hasta el momento demuestran que el riesgo es bajo, todos los trabajos publicados pierden vigencia, como dije anteriormente. ¿Qué deberíamos hacer antes de la cirugía? Vamos a los bifes, como se dice en la Argentina. Primero, un control administrativo. Es decir, ya sabemos que nuestra sala de espera tiene que tener una sillita que dice acá sí, acá no. Pero eso no reduce la sala de espera a la mitad. La reduce a 1/3. Porque dentro del control administrativo implica citar a los pacientes cada 20 o 30 minutos, para que no se junten en la sala de espera y para que los familiares no se junten en la sala de espera, por más que sea uno solo el que los acompañe. Entonces ya de movida tenemos una cuestión de que, desde el punto de vista organizativo, todo lo que teníamos rinde 1/3. El control ambiental. Hoy tenemos los basureros de residuos patogénicos, donde va a ir todo lo que tiene contacto con el paciente y los otros basureros. Hoy tenemos gente que está haciendo la limpieza de nuestros consultorios 2 a 3 veces por día en hospitales o en clínicas grandes. En el consultorio a lo mejor puede ser con una sola vez, en un consultorio donde se atiende poca gente o hay pocos médicos, pero no sería del todo suficiente. A la entrada de la clínica o a la entrada del hospital, como se ve arriba a la izquierda en la diapositiva, tenemos que tomarle la temperatura al paciente y tenemos que empezar con lo que se llama el triage, esta famosa palabrita en francés que ha llegado para quedarse, que habla de hacer un interrogatorio, tomarle la temperatura, proveerlo de un barbijo, porque el tapaboca, esa cosa que ahora están usando muchos pacientes porque hace juego con su camisa, o hace juego con su tapado, o hace juego con la cartera, o con su grupo de música o club de fútbol favorito, deja pasar y deja entrar mucho más virus de lo que nosotros pensamos. Hay un trabajo publicado en la Academia Americana de Oftalmología donde el 80% de las partículas a través de un tapabocas se expanden, mientras que de un barbijo quirúrgico no. Entonces, cuando entra el paciente, lo tenemos que proveer de esto, además de hacerle lavar las manos, además de tomarle la temperatura y otras cuestiones. Y nosotros en la lámpara, cuando examinamos a un paciente, deberíamos estar como está mi jefa de residentes con su camisolín hidrorrepelente, con sus guantes, con la pantalla en la lámpara de hendidura, con la cofia y con la protección ocular y el barbijo por arriba de la nariz quirúrgico ajustado en el puente de la nariz con ese alambrecito. Porque ¿qué pasa? Es decir, esto protege al médico, fantástico. Protege al paciente, fantástico. Pero el paciente está mirando esto. Yo cada vez que limpio mi lámpara de hendidura antes de atender a un paciente, el paciente me da como un gesto de aprobación y me dice, ah, muy bien. O no lo dice, pero lo piensa. Porque todos pensamos, pero no solemos decir. Bueno, los pacientes también. Entonces, todas las medidas, el lavado de manos con alcohol que hacemos antes y después de cada paciente, todos los guantes que nos ponemos, que es un incordio, pero que lo debemos hacer, todo lo que empañamos nuestras gafas de protección, pero que tenemos que usarlas, son cosas que el paciente está mirando, y de esa manera lo estamos fidelizando. Porque hoy todos quieren operarse con Lucho Izquierdo, que tiene muchísima experiencia en cirugía de cataratas y grandes resultados, y familiares operados que dicen que es muy bueno. Pero si su clínica no lleva todos estos estándares de seguridad,
los pacientes van a decir, no, mirá, la verdad, me dio miedo entrar ahí. Entonces, esto es inevitable. Si queremos hacer oftalmología, además de hacerlo bien, tenemos que mostrar que lo hacemos bien. Hay que hacer testeos, preguntaza, es decir, flor de pregunta. La verdad, si yo pudiese, a mí me gustaría testear a todos. Lo que pasa es que estoy aumentando los costos. Y además, estoy disminuyendo la frecuencia de atención, no solo en el consultorio, sino como vamos a ver en la cirugía. Porque una PCR positiva difiere la cirugía. Es decir, nadie va a operar un COVID positivo salvo que sea una urgencia. ¿Y en cirugía de cataratas hay urgencias? Sí. La traumática, la facogénica. Ahí, por más que sea COVID positivo, si yo estoy a punto de tener un paciente que puede generar un glaucoma facogénico, lo voy a tener que operar. Pero como hay portadores asintomáticos, a todo paciente que yo veo lo debería considerar un COVID positivo. Así que por más que la PCR me diese negativa, igual tengo que extremar la protección, porque esto tarda últimamente los más rápidos 8 horas. Entonces yo el día anterior o 2 días antes debería armar mi secuencia quirúrgica para que mi anestesista, mi cardiólogo, si lo tengo además, mi instrumentadora, mi ayudante, es decir, toda la gente que está en quirófano muy cerca de ese paciente, tiene que considerar que ese paciente puede ser positivo. Si yo ya sé que es positivo y no es una urgencia, lo voy a diferir. Y tengo que tener algo, además de los consentimientos típicos en la cirugía de catarata, que sea el consentimiento COVID. Es decir, que yo le explico al paciente que cualquier intervención quirúrgica o cualquier ingreso a un centro médico o cualquier cosa que pueda llegar a suceder, estoy exento de la responsabilidad de que el paciente que era COVID negativo lo sea tiempo más tarde. Porque va a salir el negocio también, y tenemos que estar preparados. Así que una PCR 24 o 48 horas antes de la cirugía sería maravilloso, si se puede. Ahora yo les voy a contar la verdad, ¿qué hacemos nosotros en el servicio de oftalmología del Hospital Alemán? Donde estamos operando urgencias de nunca paramos y cirugía de catarata después del primer vez que empezó la epidemia, es decir, desde abril que estamos operando. Bueno, lo que hacemos es, a lo que es anestesia general, como hay mucha aerosolización, le hacemos la PCR. A la que es cirugía programada, como se puede positivizar, por más que me dé negativo 2 días antes, todavía no lo estamos haciendo, pero se está mirando con mucho cariño, porque es una cosa más para tener, digamos, como método de protección. Antes de la cirugía, durante la cirugía, ¿qué hay que hacer? Limpiar toda la superficie del quirófano. Entre paciente y paciente tenemos casi media hora para dejar todo en perfectas condiciones. Está bien, es un hospital muy puntilloso, cumple con todas las normas de la Joint Commission, de la International Joint Commission, que es un ente que regula y que agrupa a los hospitales que reúnen determinados estándares de calidad mundialmente, donde en la Argentina hay solamente 3, el austral, el hospital italiano y el hospital alemán. Y algo que verdaderamente deberíamos hacer siempre, y que yo voy a decir que lo hacemos siempre, que es el recambio de la pieza de mano. ¿Tenemos 2 piezas de manos? Bueno, es el momento de comprarlas. ¿Cuánto tarda en el autoclave? 40 minutos. Esto es lo que puede pasar entre que terminamos con un paciente y empezamos con el otro. Habría que buscar una manera de hacerlo más rápido. O lo que se puede llegar a pensar como una opción, que no es lo que hacemos nosotros, pero que podría llegar a hacer, es enfundar la pieza de mano en algo estéril que yo lo pueda cambiar entre una cirugía y otra. Sin embargo, no es lo mismo, ya lo sabemos, no es lo mismo una pieza de mano de faco o de irrigación-aspiración por la ductilidad que puede llegar a tener. Todos hemos tenido algo que tiene un poquito de viscoelástico, de líquido y se nos patina, ya sea un chopper o ya sea la pieza de mano del faco, hay que secarlo y hay que volver a agarrarlo. Bueno, esto es más difícil con este tipo de envoltorios. Entonces uno debería tener la suficiente cantidad de pieza de manos, así como tiene tips o como tiene sleeves, para poder hacer una secuencia quirúrgica. Y si no, desgraciadamente, esperar el tiempo necesario para que esa pieza de mano vuelva. Con 2, no hay problema. Una, otra, y mientras estoy con la segunda cirugía se esteriliza la primera. Pero si no tenemos 2, empecemos a pensar en que es necesario tenerlas. El paciente tiene que venir con barbijo.
Y ahí ya tenemos otro problema. ¿Cuántos pacientes hemos tenido que dicen, tengo un poco de claustrofobia, me siento incómodo, me falta el oxígeno? Entonces ya va a tener que tener una bigotera con oxígeno y arriba el barbijo quirúrgico. Y el familiar que acompaña al paciente tuvo que entrar a la clínica y también tiene que estar con su barbijo quirúrgico. Las gotas deberían ser unidosis, pero no hay unidosis de dilatadores, de silocaína intracameral, de epinefrina, del corticoide y el antibiótico que se coloca después, o del antibiótico intracameral. Entonces, ¿qué hay que hacerlas? Fraccionarlas en jeringas estériles. Y asimismo, también fraccionar la iodopovidona. No es difícil, pero hay que marcarlos, porque todos hemos tenido algún TAS, y todos sabemos que los TAS, por lo general, son por error humano. Entonces, este es el paciente con su barbijo, con las jeringas de unidosis que pone cada uno de los asistentes o el que está trabajando, ya sea el anestesista, o las circulantes, o la instrumentadora, pero todos tenemos que tener perfectamente bien marcados si es que vamos a utilizar ese sistema de fraccionamiento. Así arrancamos con el paciente, en perfectas condiciones, tranquilo, con su barbijo, con la bigotera, y lo que yo hago muchas veces es esperar más aún. Ustedes van a decir, este tipo está loco, pero esperar un poquito más y hablar con mi paciente y decirle, está cómodo con el aire, tiene cómodo la cabeza, porque la verdad es que con el barbijo puesto y la compresa estéril arriba, muchos pacientes pueden tener un poquito más de sofoque o de sensación de ahogo de lo habitual. Testearlos antes de poner la compresa. Y ahora venimos nosotros. Ahí está Fernandito, con su modelito, se pone un barbijo N95, la cofia, y sobre el barbijo N95, el barbijo quirúrgico. Eso es una máquina de generar vapor, además de generar dióxido de carbono. Es decir, a mí ya no me tiembla más la mano izquierda, porque verdaderamente tengo tan poco oxígeno que estoy como en un estado, digamos, de seminebulosa, si se quiere, debido a todas estas protecciones, pero es necesario hacerlo. Ahí tenemos nuevamente la protección ocular, es decir, esa especie de máscara ocular que tenemos puesta, digamos. Esto va a generar un empañamiento, y yo les voy a confesar la verdad, hay veces que verdaderamente prefiero sacármela porque estoy en momentos donde no tengo buena visualización, y quiero tenerla, porque es más importante la seguridad del paciente que estoy operando que mis ojitos puestos en el ocular. Una vez ahí, Fernando, sí. te molesto, te interrumpí un minuto ahí, pues es un punto súper importante. Y tú habrás intentado de todo. Yo intenté diferentes lentes, ¿sabes? O sea, hasta el escapar. Ahí te perdí el audio, Luis. Una de las claves para que la gente... No te estoy escuchando, ¿eh? A ver. Luis, es que se te va un poco la señal. Creo que está en un mal lugar. Ahí está, ya se oye. ¿Ahora se escucha o no? Sí. Es de que lo que tengo que aprender ahí un poco... El campo visual dentro del micrófono es mucho más pequeño, no logras ver, es imposible. Yo he intentado de mil maneras. Inclusive puse los Googles de natación pegados y eso fue mejor. ¿Sí? Ahí te perdí, Luis. ¿Han probado ustedes? Se te va mucho la señal, Luis. Bueno, pero acá lo que está diciendo es de que, y es cierto, nosotros hemos probado con todo. Luis ha probado hasta con máscara ahí de las de snorkel, con un dispositivo especial, ha probado con Googles también de natación y se empaña. Entonces es bien importante eso, más que nada por la visualización. Lo que tú dices, Fernando, es muy cierto. Muchas veces uno termina quitándoselos por la incomodidad, porque se empiezan a empañar y uno deja de ver por completo. Yo, digamos, entro a quirófano con la protección ocular. Cuando me siento a operar, trato de lograrlo. En la gran mayoría de los casos no lo logro y termino sacándomelo cuando empiezo con la capsulorhexis, porque ahí digo, bueno, esto no puedo
digamos, llevarlo a cabo y arriesgar la visión del paciente. Y como vamos a ver más adelante... Ahí ¿sabes? Te voy a pasar un tip. Nosotros, bueno, yo los limpio con clorhexidina, con el que te lavas las manos ahí del hospital, con eso los limpio y se me empañan muchísimo menos, ¿eh? Bueno, sí, yo en un momento lo que probé son una especie de líquido antiempañante que uso con mis antiparras de esquí. Ya sí con el tipo, ajá. O con el que usás en las lunetas de buceo también. Sí. Sin embargo, la verdad es que tomás una distancia a veces con el ocular del microscopio que no te deja trabajar cómodamente. Entonces, por lo general claudico y digo, sáquenme la antiparra de protección. Ahora voy a mostrar cómo no hay tanto peligro para el cirujano durante la cirugía, porque eso tiene que ver con la falta de aerosolización que en una época se pensaba que podía tener un gran compromiso o un gran perjuicio para los cirujanos. Ahora les voy a mostrar cómo eso realmente es un problema menos. Pero para entrar al quirófano, hasta que empieza la cirugía, estamos todos con las antiparras y tanto instrumentadoras como cardiólogos, como anestesistas o circulantes, tienen que cumplir con este protocolo que estamos viendo ahora. ¿Qué pasa después? Es decir, ahí, la verdad, ¿qué pasa después? No anda el power. A ver, dale en la parte inferior. Ahí están las flechitas. Sí, Ahí pero está. ahora sí. Bueno, entonces, nos ponemos un primer par de guantes, nos ponemos el camisolín hidrorrepelente, y después nos ponemos un segundo par de guantes. Ese segundo par de guantes cumple una función que no es separarte del peligro, sino poder permitir que te saques la ropa, como vamos a ver más adelante, con todos los márgenes de seguridad pertinentes. Tenemos que pensar que estamos a lo mejor operando un paciente COVID positivo, ¿sí? Entonces, durante la cirugía, las normas de protección son para Milagros, que es la que está haciendo la cirugía en este momento, y es mi jefa de residentes. Porque a uno, en algunos momentos, se le planteaba la duda de, ¿puedo perder tiempo instruyendo a mis residentes durante el procedimiento? Sí, puedo perder una parte del tiempo. Ahora, donde la pupila se achica, donde el cuadrante no lo puede levantar, donde tiene inconvenientes para poder fragmentar o craquear el núcleo, ahí sigo yo. Si esto va como tiene que ir, no hay ningún inconveniente. Pero lo que hablábamos del peligro de las antiparras y la aerosolización durante el procedimiento no es tal, gracias a un estudio que se hizo en Inglaterra, en la Universidad de Bristol, y está publicado, hemos visto unos videos maravillosos, donde se produce aerosolización durante la facomulsificación activa, como estamos viendo ahora. Ustedes pueden ver el chorrito, que parece un jet ski, que se produce por una incisión de 2,8 en un modelo experimental con una córnea donante, cuando se produce cuando se realiza la facomulsificación. Y que es independiente del líquido que hay en la parte externa del ojo. Es decir, por más que yo seque la superficie corneal, la aerosolización se produce igual porque sale de la cámara anterior. Es distinto si yo uso una incisión de 2,8, como en la imagen de la derecha, o si yo uso una incisión de 2,2, como en la imagen de la izquierda, donde no estamos viendo durante facomulsificación continua aerosolización alguna. Ahora, otra de las cosas que yo puedo utilizar para disminuir la aerosolización es colocar un viscoelástico, hidroxipropilmetilcelulosa, silocaína en gel o lo que fuera estéril sobre la incisión corneal. Ahí la incisión de 2,8 no produce aerosolización y cuando yo la lavo, sí lo produce. ¿Es tan peligroso esto de que la cámara anterior me dé humor acuoso? Bueno, sí, el virus fue estudiado en la cámara anterior, pero tenemos un montón de cosas para desestimar que eso pueda llegar a ser un peligro. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, incisiones del tamaño adecuado, poner metilcelulosa, y de esa manera no vamos a tener producción de aerosoles visibles. Es decir, vamos a estar, digamos, de alguna manera protegidos. Otros factores que influyen en esto es que cuando yo pongo la silocaína intracameral o pongo el viscoelástico, el humor acuoso sale. Y cuando sale, toma contacto con la iodopovidona.
La iodopovidona al 0,23% es suficiente para eliminar el 99% del virus que haya en el saco conjuntival. Imagínense al 5%, que es lo que usamos nosotros. Entonces ya estaríamos protegidos del virus externo y solo nos quedaría el humor acuoso. ¿Qué pasa con el humor acuoso? Cuando ponemos una incisión de 2,2, ya vimos que no salía. Entonces no tenemos inconveniente con ese tamaño de incisión, que es la que por lo menos yo uso de rutina y muchos de nosotros también. Pero si usáramos 2,8, ya sabemos que con el viscoelástico y la citocaína sacamos el humor acuoso. Y si encima cada minuto de ultrasonido le ponemos metilcelulosa o algún digamos, material de esas características en la superficie corneal o en la zona de la incisión, eso no produce. Otra cosa a favor es que con 6 segundos de aspiración de lo que nosotros llamamos la cortecita o la basurita que está, digamos, antes de empezar a hacer el tallado de nuestro túnel, también se lleva el humor acuoso. O sea que estamos protegidos. Así que tanto Lucho como yo, cuando nos sacamos esa máscara de protección durante la operación, no antes, no después, estamos protegidos y no tenemos miedo de lo que puedan producirnos o contaminarnos los aerosoles de la FACO, del ultrasonido. Esto es distinto si es una anestesia general, por supuesto. Entonces, Fernando, y ahí hay una pregunta. El temor es que el virus pueda estar en el, o sea, el temor del aerosol es que el virus pueda estar en el humor acuoso, más o menos, ¿o cuál sería el temor en ese momento? Porque yo digo, si es así, podría entrar a hacer un lavado de cámara anterior, primero antes de comenzar cualquier cosa, después he hecho el viscoelástico y reduzco la posibilidad, ¿no? Es que estos son los 4, eso que decís es exacto y es tal cual, es decir, con una incisión de 2,2 te lo evitás. Poniendo, digamos, metilcelulosa en la incisión, te lo evitás. Aspirando 6 segundos, te lo evitás. Y encima, si algo sale, toma contacto con, digamos, lo que quede de iodopovidona y te lo evitás. O sea que no hay supuestamente peligro aquí. Y tenemos 4 métodos, no hay que usar los 4, simplemente hay que tenerlos presentes. Y hay algunos que son inevitables, la iodopovidona, aspirar 6 segundos, incisiones pequeñas. El que, si queremos, podemos prescindir es el de la colocación de la metilcelulosa. Pero bueno, al principio todos vamos muy cautelosamente con todo este cuento. Y entonces no está de más, quizás hasta para mojar la incisión, que la instrumentadora cada tanto te tire un chorrito de algún viscoelástico, de alguna cosa, si es que estás con la incisión de 2,8. Si estás con la incisión de 2,2, no hace falta. Ahí la vemos a mi instrumentadora diciéndome, Fer, ¿para qué estoy haciendo esto? Si tenés 3 métodos más para evitarlo. Y yo le digo, es para el video que tengo que mostrar. Entonces, ella va y lo hace, porque si no, no le pago. Pero verdaderamente estaba en el trabajo de la Universidad de Bristol y me pareció lógico ponerlo. Así que tenemos 4 recomendaciones, son estas 4, y con esto estaríamos protegidos de lo que pueda salir durante la operación. Yo igual creo que la máscara de protección, para entrar a quirófano y para salir de quirófano, no está mal. Es algo que hay que tener presente. ¿Qué hacemos cuando finalizamos? Cambiamos tanto la pieza de mano de irrigación-aspiración como la del FACO, se van al autoclave, colocamos las otras y enfundamos todo el FACO. Fíjense que parece un fantasma. Es decir, no es que ya solamente enfundamos la pantalla y el lugar donde están los instrumentos. Lo tapamos entero y le sacamos entero su vestidito celeste. Y ahora llega el momento donde nos tenemos que sacar las cosas. Cuando uno se saca el camisolín hidrorrepelente, habitualmente en cualquier cirugía de FACO, hasta hace 3 meses vos lo rompías y lo tirabas y te sentías el increíble Hulk demostrando tu fuerza. Ahora lo tenés que sacar enrollándolo hacia adentro y haciendo como un pequeño paquetito, donde se va el camisolín con el primer par de guantes, y donde el segundo par de guantes recibe alcohol en gel. Estás lavando los guantes con alcohol, fíjate, el segundo par. Y es con eso que te vas a ir a sacar tus gafitas protectoras, dárselas al circulante para que las limpie, porque no las vas a descartar, porque uno de los problemas con los EPP, los equipos de protección personal, es que estén escaseando. Y entonces hay que prevenir que puede la pandemia volver a nosotros, por más que se haya ido, o que puede exacerbarse la curva de contagios. Entonces,
No podemos ser tan sueltos de cuerpo en empezar a tirar cosas que eventualmente se pueden reutilizar después de que están limpias o estériles. Entre ellas, las antiparras, sobre todo las que andan bien. Con las manitos con alcohol, como están viendo ahí, nos sacamos las botitas y después nos sacamos el par de guantes. Y aquí está la cosa más importante. No el personaje horrible que vemos ahí, sino cómo se saca el barbijo hacia abajo. Es decir, no se saca el N95 de cualquier manera, se saca hacia abajo. Desgraciadamente todo esto lo aprendí viendo pacientes con COVID en terapia intensiva o en internación. Tenemos un grupo de oftalmólogos, nos dividimos en 2 grupos de 14, que vamos rotando cada 15 días por si alguno se enferma y hay que cumplir cuarentenas, y hicimos una lista de quiénes van a subir a ver los COVID. Y yo voy primero, yo me voluntarié para ir primero, hasta ahora vengo fenómeno, por suerte toco madera, pero no tuve ningún inconveniente. Y ahí aprendí a cómo vestirme y desvestirme y cómo bajar las reglas, porque claro, cuando entras a terapia con un tipo que está enfermo, realmente tenés que tomar todas estas medidas sí o sí o sí, no sí o sí. Y eso te enseña a cómo, digamos, hacerlo después en quirófano. De todas maneras, esto debe hacerse en espejo, es decir, tiene que haber una instrumentadora mirándote cómo te vestís y cómo te desvestís. Y si haces algo mal, te corrige. Y esa es la función. Y ellas cuando tienen poder les encanta corregirnos y les encanta retarnos. No hay nada mejor que darle poder a una instrumentadora, porque realmente ahí vas a entender lo que es el matrimonio, bien entendido, por supuesto. Es alguien que te cuida y te quiere. ¿Qué hacemos en el postquirúrgico? Postquirúrgico tampoco es sencillito. El triage del paciente, vos lo ves al día siguiente, hay que volver a hacer todo el cuento, hay que volver a darle el barbijo, y ahí viene el acompañante. Y ese día hay que tomarle la presión, hay que chequear su agudeza visual, en lo posible, si son tóricos, hay que mirar el fondo de ojo, hay que hacer todo ese día para no hacerlo volver hasta la semana que viene, que le toca el segundo ojo. Vamos a tomar la presión ocular con métodos que tengan la punta del tonómetro descartable, o con tonómetros de aire, o con tonómetros de no contacto, con lo que fuera que fuese. Bueno, sería lo ideal, pero si no lo vamos a tener que lavar en alcohol, y vamos a tener que prestarle mucha atención. Las gotas van a ser estériles, las que ponemos en el consultorio. Es difícil tener eso, pero de alguna manera es lo que sería más recomendable. Y en cuanto a los controles de telemedicina, hoy en día pareciera que la telemedicina es la palabra que hay que decir. Si yo digo telemedicina, soy moderno, soy eficaz, soy maravilloso. Ahora, ¿para qué sirve? Bueno, hay algunas que sí. El paciente yo lo puedo llamar a la semana y preguntarle cómo está. Obviamente que si estoy operando el segundo ojo, lo voy a controlar en el día siguiente del posoperatorio del segundo ojo, pero el control de la semana del segundo ojo lo podría llegar a hacer de manera telemática. Es decir, una videollamada donde él me ve, yo le pregunto cómo está, el paciente me dice que ve bien, lo hago chequear la agudeza visual con una pantalla de un televisor con subtitulado, no tiene el ojo rojo, la visión está perfecta. Yo a ese paciente quizás podría citarlo al mes, para evitar que él y su familiar vengan al consultorio, se transformen en una fuente de contaminación, se arriesguen a una contaminación. Y por otro lado, acuérdense que estamos con el 30% de la sala de espera disponible. Entonces, de alguna manera, si vemos que las cosas están bien, no sería una mala idea para el control postoperatorio del segundo ojo a la semana. Y estos pequeños actos de control, de empatía, de entendimiento del paciente, son los que lo van a fidelizar, igual que nuestros éxitos como cirujanos del pasado. Los pacientes van a venir porque tenemos mucha experiencia, trayectoria, pero también van a venir porque se sienten seguros, porque se sienten comprendidos y porque se sienten atendidos. Hay que ver que muchos de estos, no digo que es la primera vez, pero por ahí la segunda o la tercera vez que salen de sus casas, tienen mucho miedo, y en lo posible quieren tratar de minimizar esas salidas. Si nosotros estamos acompañándolos sin arriesgar su seguridad, verdaderamente les estamos brindando un servicio y algo que a veces los cirujanos no tenemos, que es esa buena onda, esa especie de sentimiento como si fueran verdaderamente nuestros familiares, además nuestros pacientes. ¿Cómo salimos de la pandemia? No salimos. Esto va a durar,
Ustedes ya vieron que en China hubo rebrotes que volvieron fases para atrás, lo mismo pasó en Madrid, ahora creo que pasó en Washington hace unos días, está por pasar pasado mañana acá donde yo les hablo, ojalá que no, pero podemos ir para atrás. Entonces, tenemos que ver cómo atender a este volumen de pacientes que está agazapado esperando fases de mayor liberación para venir a operarse, porque esas cataratas de 3 cruces se están haciendo rubras y las subcapsulares posteriores están creciendo y encandilando a nuestros pacientes. Así que tenemos que manejarlos manteniendo la distancia, la seguridad, el alcohol en gel, los barbijos, la distancia social, todas esas cosas, porque van a seguir estando un tiempo con nosotros y quizás es hasta malo que ocurra, pero acá hay que improvisar y adaptarse, porque por más que yo piense fuerte, andate COVID, no va a suceder. Hay que mantener todas las medidas y también empezar a mirar con cariño la tecnología, a ver cuán cerca me pongo yo con un Daytona para mirar el fondo de ojo. No digo que por eso haya que invertir ahí, pero está lindo. ¿Cuánto tengo que manejarme la lámpara de hendidura en velocidad? Es decir, tengo que ver lo que tengo que ver lo más rápido posible porque me está por hablar. Todos me están por hablar y yo estoy por decirle mire para abajo, mire para un costado y hay que minimizar esas cosas. Es decir, si tenemos la opción de poder manejarlo con material descartable, usarlo, claro que sí. Son cosas que estos dibujitos, estos iconos que están apareciendo acá, vamos a empezar a tomarle cariño. Así como había cosas que por ahí eran descartables y no le prestábamos mucha atención. Por ejemplo, decíamos que el Clareon, ese lente, digamos, transparente y descartable de Alcon, donde viene con su propio inyector, solamente pensábamos en los listenings. Y ahora, mirá, es un inyector que no tengo que esterilizar, el lente no lo manipulo, gano tiempo en la inyección, no lo toca la instrumentadora, empieza a resultarme más simpático. Y eso que no tengo intereses ni relación comercial, desgraciadamente, con los laboratorios Alcon. Pero bueno, había que pensar en esto. La tecnología, ¿va a ser un problema el lente premium? Es decir, ¿van a querer ponerse trifocales? Y quizás algunos van a llegar con cataratas más complejas o con alguna maculopatía que antes no estaba, pero otros van a decir, yo quiero lo mejor, porque ya viví encerrado y quiero darme los gustos en vida. Entonces no podemos despreciar que el paciente esté de acuerdo con invertir en tecnología. Por supuesto que su economía se va a ver afectada, pero eso va a depender de cada uno. ¿Ahorro o la disfruto? ¿Me dejo manejar por el miedo o trato de buscar calidad de vida? Cada paciente tendrá su opción y nosotros deberíamos estar preparados para ofrecerse. Así que no es algo que estamos en pandemia, solo monofocales. Adiós tóricos, adiós trifocales, no. Adiós femto, no. Al contrario, el femto para el LASIK es por ahí más simpático que una cuchilla mecánica, porque no hay ningún tipo de liberación de líquido de nada. El tratamiento es intraestromal. Y si yo voy a usar una cuchilla por paciente y eventualmente voy a cambiar la trampa de agua, los costos van a ser muy parecidos con un femto, por lo menos con el que uso yo, que es el Z6 comparado con, o el Z8 comparado con una cuchilla en un microquerátomo mecánico, ¿no es cierto? Entonces, hay que empezar a repensar un montón de cosas. Hoy, como yo le decía a Vicente hace un ratito, el analfabeto no es el que no sabe leer o escribir. Hoy el analfabeto es el que no se reinventa, es el que no abre la cabeza, es el que no se adapta a la situación nueva, que es la definición de inteligencia. Así que las conclusiones quizás de esto que nos está empezando a pasar a todos, y los invito a que me ayuden a seguir pensando, sería que el triage es inevitable, preoperatorio y en todos los controles. La PCR sería simpático poder hacérsela a todos los pacientes, y en algún momento quizás sea mandatoria. Extremar obviamente las medidas de higiene, tanto para paciente como para acompañante. Los aerosoles, aunque sean improbables, tengámoslos presentes, nunca está de más. Algunas revisiones posoperatorias podrían ser de telemedicina, nos podríamos ahorrar un control, es algo no menor. Y como reaccionemos a la epidemia, o como nos adaptemos, o como vean que nos adaptamos, es como va a ser nuestra reputación como cirujanos. Así que es un nuevo concepto también, ¿no? Cuidar, además de solucionar. Hay referencias, hay trabajos, está todo publicado, hasta hace media hora yo seguía leyendo cosas que me entraron ayer, digamos. Así que
los invito a que me digan cómo combatir mi ignorancia. Porque hoy son los residentes los que toman una posición mucho más importante por el estudio, por la capacitación, por el apoyo y porque nos están mirando. No nos podemos echar atrás y decir, momentito, esto no me corresponde. Porque nos están evaluando nuestros discípulos. Y gracias a Dios que lo están haciendo, porque de alguna manera también nos hacen crecer y nos invitan a seguir pensando. Bueno, eso es todo y muchas gracias. Gracias, Gracias, Fernando. Hay varias cosas ahí buenas como para discutir. Mira, justo nosotros estamos evaluando también que ir al paciente antes de operarlo, ¿no? Y revisé la guía de procedimientos de la Academia Americana para COVID. Me pareció súper interesante. Mira, lo que ellos sugieren es de que hagamos exámenes, llámese PCR o lo que sea, aquellos pacientes en los cuales van a ser sometidos a aerosoles mayores, llámese anestesia general, ¿ok? Es interesante. Y eso puede servir para todos, el hecho de que si alguien le dice, oye, pero tú, ¿basado en qué? ¿Okay? Yo estoy basado en una academia americana de oftalmología que algo va a respaldar, ¿no? Entonces, ellos sugieren eso y, por supuesto, las medidas normales de toma de temperatura, ¿no? Y hacer un cuestionario. Básicamente eso. Nosotros nos planteamos otra cosa y ahí la dirección médica decíamos, oye, pero, ok, muy bien, ¿qué pasa si haces el examen? ¿Sí? Sale negativo y el paciente fue un falso negativo y el paciente a los 5 días está enfermo. Se contagió dentro de la clínica. Lo contagiaste tú. ¿Qué procedimiento legal puede venir después? ¿Sí? Entonces son varias cosas, ¿ya? Pero yo creo que una cosa súper interesante es pasar en tu experiencia, porque tú has estado en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Tú has visto el paciente de frente y las actitudes que toma el internista. ¿Tú cuál crees que es el principal factor hacia un médico de contagio? ¿Qué es lo que falla un médico para poder contagiarse? El preoperatorio, cuando estás en la consulta, cuando lo tenés en la lámpara enfrente tuyo, ese es un lugar donde verdaderamente podés recibir el virus. En la cirugía sería muy difícil, salvo en las anestesias generales, un traumatismo de un COVID positivo que no te queda más remedio que solucionarlo. De hecho, casi me pasa, porque uno de los pacientes que tuve que subir a ver era una fractura de piso de órbita y de pared lateral, que había caído a su propia altura, y que yo rezaba para que la evaluación de la motilidad fuera genial, porque si no había que meterlo en quirófano, y era con general, y ya era un COVID positivo. Pero creo que es la lámpara, creo que es la sala de espera, o los controles posoperatorios. Creo que en la cirugía, verdaderamente, estamos bastante más protegidos. Lo que ocurre es que en la cirugía estamos un rato largo con él. No está tan cerca de nuestra cara, pero estamos 40 minutos y si te descuidas, sí, 45, porque todo es más lento. Cómo te vestís, cómo te movés, el anestesista tiene miedo, el circulante también, el ayudante no está cómodo, no nos movemos con esa soltura de, ay, sí, terminé, ¿cuánto hice? 7 minutos, 14, no. Estás con miedito de hacer complicaciones. Porque si yo a ese tipo le genero un problema, lo voy a tener que volver a seguir viendo mucho. Entonces no quiero tocar ni romper nada, como siempre, obviamente, pero más que nunca. Creo que el preoperatorio, el posoperatorio, ahí está el peligro mayor. Y durante la cirugía es una cuestión de tiempo, ¿no? Exacto. Fernando, acá lo que mencionaba Luis, acerca de lo de los protocolos o las guías que nos dice la Academia Americana, te comento porque a mí me tocó hacer el protocolo de bioseguridad de acá de la clínica, y ahí menciona pruebas PCR, ¿a quién se les va a hacer? A los pacientes que van a ser intervenidos igual, anestesia general o máscara con seborane. Además de eso, adicionarles la caja. Hay una caja especial que utilizan los anestesiólogos, un acrílico por donde meten las manos, donde están los guantes, a esos pacientes. Y me llamó mucho la atención que en la parte de oculoplástica está con letritas negras. Es el único apartado de todo que está ahí, todos los procedimientos de oculoplastia que tengan que ver con el electrocauterio. Esa es una. Y ahorita que decía Luis también acerca de las pruebas positivas, las pruebas rápidas, hay un rango
muy, muy elevado, que si sale falso positivo, falso negativo, nosotros, te comento así, cuando menos nosotros ahorita solamente estamos haciendo PCR a esos tipos de pacientes que van a ser con anestesia general, máscara con Sebrane, todos los demás, no estamos haciendo pruebas rápidas porque te dan no te da confianza. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Va a salir negativo, imagínate, sale positivo, ¿ok? ¿Qué pasa con ese paciente? Se tiene que ir a cuarentena 15 días, ya no tiene que, aquí cuando vamos al Perú, ya no les están haciendo otra vez esas pruebas, entonces generarle un problema extra y para decir, es que en la clínica tal me dijeron que soy COVID positivo por una prueba rápida que salió positiva cuando sabemos que hay un rango de que salga ahí negativa, pues. Entonces, eso es una de las cuestiones que también tenemos que manejar. Y la otra, que también nos pasó ya, dice, ok, yo quiero que al paciente le hagan un PCR, que se lo hagan el PCR. ¿Quién lo cubre? Acá ninguna aseguradora, excepto una, te está cubriendo el PCR. Todo lo demás es un gasto para el paciente hacerse la prueba PCR. Y luego dice, ok, yo pago por la PCR, pero quiero que inmediatamente después de que salga mi paciente de cirugía, le vuelvan a hacer otra PCR para ver si no salió infectado ahí en la clínica. Así como ustedes me están pidiendo que yo gaste una PCR, bueno, pues ustedes también tienen que hacerle la PCR a mi paciente para asegurarme que salió bien y no se infectó ahí con ustedes. Mira, ahí comentarios, Fernando, comentarios aquí. Primero, preguntas. Francisco Sánchez, de México. A ver, ¿está reportada la presencia del COVID en el humor acuoso? Yo no lo sé. ¿Tú, Fernando, sabes? No, de verdad no lo sé. Sí, por supuesto que sí. Por eso, en el principio de la charla hablábamos de la aerosolización, es decir, lo que sale para arriba como un chorrito es justamente cuando haces ultrasonido de la parte interna del ojo. Por eso era, digamos, lo que contamos de poner metilcelulosa, de usar incisiones de 2,2, de aspirar el contenido de la cámara anterior, que con 6 segundos la arrastramos toda. Eso era justamente por la presencia del virus en el humor acuoso. Lo de la iodopovidona limpia todo lo que hay en la conjuntiva, pero estas 3 medidas, de las cuales concluimos 2, creo que ya está bien, es lo que se lleva del humor acuoso. Ahí en el chat también había alguien que hablaba de la metilcelulosa, y tiene razón. Había otro que vi en el chat que recomendaba la tela adhesiva en la parte superior del barbijo. Sí, yo quiero que registren esta cara porque dentro de probablemente un mes y medio ya no tenga nariz y esté con algún tipo de injerto de piel en este sector, porque cada vez que me saco la tela adhesiva me huele un pedazo, pero es la manera de que el vapor no suba, digamos, no solo en la faco, sino en la lámpara hendidura. Acá tengo también alguien que dice, el uso de máscaras o protectores faciales en la consulta y conservar la distancia a 2 metros. Sí, yo tengo, muchas veces, ahora tengo puestos mis lentes de contacto multifocales, pero si no tengo un anteojo, y arriba del anteojo, a veces tengo la antiparra o esa máscara facial. Yo hablo con el paciente con la máscara facial, y después, cuando lo tengo en la lámpara y lo tengo protegido por el acrílico, me saco la máscara mientras le digo, aquí en la lámpara no hablamos, un segundito, ya estoy con usted, y ahí lo miro. Y hay que hacer, lo que hay que ver, hay que verlo, no podemos estar pensando en otra cosa, volver y decir, ay, me fijé si tenía tal o cual, y le tomé la presión, le puse no, hay que estar súper concentrado, no puede haber esta ida y vuelta que había antes. Reaprender, o sea, enfocarse de nuevo, esto es otra cosa de lo que hacíamos hace 3 meses. Pero sí, son todas cosas que de alguna manera vamos aprendiendo. Hay otra que habla de la IgM y la IgG. Es un tema. IgG positiva, IgM negativo, tomé contacto con el virus. Genial. Soy el superdoctor. Maravilloso. Ahora, me llega a dar la IgM indeterminada y me tienen que guardar 2 días en mi hospital. Y me tienen que hacer la PCR, y por más que me dé negativo, puede ser un falso negativo, entonces me tienen que hacer otra, entonces ya llevo 4 días fuera de la cancha. Y ni que hablar si me da la IgM positiva. Ahora, si yo tengo la certeza de que me va a dar IgG negativo, IgM negativo, bueno, yo me haría como cirujano una serología. Ahora,
hay que pensar las consecuencias. Es como la lámpara de Aladino. No la frotemos porque capaz que se nos cumple el deseo y es el que no quería. Así es. Sí, y una de esas cosas, por ejemplo, se ha visto que inclusive el TGG, IgM puede durar, o sobre todo el IgG te puede durar, no, el IgM en realidad, o la mezcla de los dos te puede durar por 2 meses. Te puede seguir saliendo todavía. Entonces, es medio un albur. Y no solo eso, acá en el chat, Dino Nateri dice algo que es tal cual. En la clínica tienen 43% de falsos positivos para el IgM. Entonces, ¿viste? Pruebas rápidas, sí. Estamos en una tormenta, es decir, no sabemos cuándo va a venir la ola más grande, qué tipo de resistencia va a tener el palo de nuestro barco, cuándo se nos viene el motín de nuestros colegas, que empiezan con, bueno, yo creo que tengo una enfermedad preexistente. Ojo, si vos no vas adelante, no podés arrastrar a la gente que trabaja con vos a que enfrente, digamos, o se meta en la trinchera. Entonces, hay un montón de peligros por todos lados que no estamos valorando, ¿no? Claro. Lo que tú comenzaste es muy válido y está genial, eso de pensar como si todo paciente fuera COVID positivo, tomar todas las precauciones. Te iba a hacer la pregunta de, bueno, ¿y qué si tú vas a operar un paciente COVID positivo en sala de operaciones? ¿Se modifica algo tu protocolo en cirugía? ¿Haces algo extra de lo que ya estás haciendo? Tiemblo. Ok. Lo demás es exactamente igual. Pero lo mismo. Es la analogía del cinturón de seguridad. ¿Vos te pones el cinturón de seguridad porque sabés que vas a chocar? No. Te lo pones porque la campanita te rompe el tímpano y porque ya tenés el automático. Nosotros tenemos que desarrollar el automático de ponernos el cinturón de seguridad cuando entramos a quirófano y cuando entramos al consultorio. Digamos, ya es tarde. Esto está pasando. Sí, 2 comentarios. Una, lo vi en un video, yo no me acuerdo, creo que es, ¿cómo se llama? De un paisano tuyo, que coloca un plástico, ¿sí?, en el microscopio, ¿ya?, y como una cortina, y lo comenzamos a utilizar, y realmente, mira, no hemos tenido problemas. Ok, ¿cuál es la idea? Que los aerosoles, si por ave salen o lo que sea, y la misma respiración del paciente también, si va para arriba, choque con esa cortina. La verdad, la utilizamos en todos los casos ahora, la pegamos en el microscopio, ¿sí?, y cae para el ayudante y para el cirujano, ¿no? Me pareció práctico, me pareció práctico, quizás algo también para comentar. Y lo segundo es que tuvimos que abrir todos los consultorios, porque todo es cerrado para aire acondicionado, y tuvimos que abrir todo para que corra el aire, ¿sí?, puertas abiertas. Todos los consultorios ahora están abiertos tratando de minimizarlo, de justamente lo del aire acondicionado. Es otro punto que también que quisiera, que ahí te estaba comentando. Sí. Seguramente vamos a tener, en la medida que vayan pasando las semanas, los meses, muchísima información sobre de todos estos métodos, cuáles son los que son verdaderamente eficientes. Y seguramente yo me voy a arrepentir o voy a tener que ocultar diapositivas con las cosas que estoy haciendo hoy, pero para eso tengo esta sensación de que hay que hacer como los Marines, cuando el helicóptero los dejaba en Vietnam, en el Mekong Delta. Después de 2 años de entrenamiento, cuando los saltaban del helicóptero, el sargento le pegaba en la espalda y le decía, improvise y adáptese. Y eso es lo que vamos a tener que hacer, por más que estemos formados como los mejores cirujanos, o buenos, o relativamente buenos, o lo que sea que seamos, vamos a tener que improvisar y adaptarnos constantemente. Perfecto. En sala de operaciones, ¿ya tenían ustedes, cómo se llama, EPA y filtros EPA? ¿Tuvieron que cambiar en algo en sala de operaciones? No, por ahora no se cambió nada, y digamos, estamos tratando de hacer o pensar en ideas sobre qué bueno sería tener un lugar con presión negativa, pero en el medio de una epidemia, ponerte a hacer inversiones o cambios
Es muy difícil. Yo tengo estoy en el hospital alemán, dependo de, el director médico, que a su vez tiene un montón de especialidades más. Me escuchan algo, pero todos estamos clamando por un montón de cosas que a veces no se pueden satisfacer también. Gente, ¿alguna pregunta más ahí? Aquí ponen un comentario, dice Jorge Zambrano, ¿no? Colocar antiséptico en el aire acondicionado, como en los aviones. Y más que nada, optimizar el tiempo de la consulta, el tiempo de cirugía. Yo creo que menos gente haya en quirófano, en sala de operaciones, es mejor para todos. Ahí lo que dice Marcelo Sosa de optimizar el tiempo de la consulta es tal cual. La señora salió por primera vez de su casa, llegó a la clínica de oftalmología, se sintió bien, todo está bárbaro, están todos astronautas que la reciben enfundados en cosas, le dan un barbijo, ella está chocha, le tomaron la temperatura, quiere hablar. Y hay que jugar a no ofenderla, pero tratar de hacer la consulta lo más cortita, concreta y específica posible. Y esta señora quiere contarte lo que ella piensa de la epidemia y del gobierno y de Alberto Fernández y de un montón de cosillas que para ella son muy importantes, pero uno tiene que solucionar, cortar y ir lo más rápido posible. Y eso a veces también es un temita. Mira, aquí hay un comentario bastante interesante de Dilberto. Dice, la Sociedad Peruana de Oftalmología no recomienda usar neumotonómetro por la generación de partículas aéreas. ¿Qué piensan al respecto del chorro de aire que tiene, por ejemplo, el ORA o el Corbis que avienta? No, yo no tengo neumotonómetro, entonces no tengo ese problema. Tengo que andar persiguiendo, digamos, los conitos de una manera especial. Tenemos algunos que son descartables, pero claro, tenemos que trabajar a 3 o a veces hasta 4 lámparas de hendidura por vez. Entonces, no es tan sencillo todo, porque hoy salir a comprar cosas, nuestra realidad de la Argentina, epa. No. Dice, no recomienda usar, no que recomienda, no recomienda usar por la generación de partículas aéreas que causa el chorro de aire. Podría ser, tiene su lógica, sin duda. Ahí dentro de la guía de la Academia Americana, ahí menciona, por ejemplo, para cuando uno va a hacer procedimientos Jack láser, por ejemplo, ponerle ahí al paciente una gotita de iodopovidona. Bueno, eso va de la mano de lo que dice Francisco Sánchez de León, que pregunta por la teolosa. Se ha encontrado que tiene una cierta propiedad antiviral, lo cual puede ser útil en la prevención del COVID. Lo utilizan en Narayana Nettaralaya Institute, en Bangalore, India. Está bien. La iodopovidona, que es lo que acabas de nombrar vos, cumple esa función. Yo tuve que hacer un par de las SICs porque el paciente, digamos, la chica, también puse ICLs ahora en medio de la pandemia. Y es, Fernando, quiero aprovechar este momento, tengo ganas de hacerlo, no tolero más la miopía, tengo intolerancia al lente de contacto, o no, pero dicen que no es conveniente porque me rasco los ojos, porque puedo generar una fuente de contaminación extra, me quiero operar. Entonces, ¿qué hago yo? Sí, le pongo yo povidona a la FACO, ¿por qué no le voy a poner a un LASIK? Donde no entro en cámara anterior, y entonces el único lugar donde puede haber virus es la lágrima. Se lo pongo. Y es por ahí más sencillo, o lo tenemos más a mano. Capaz que la tealosa también es algo útil y se puede utilizar, pero con las concentraciones del 5%, 15 segundos, no queda nada. Luis. Ya estamos. ¿Hay un comentario más? Mira, déjame, te pongo aquí, voy a compartir pantalla. De todo por lo que ha pasado Luis, con todas las máscaras, ¿eh? Mira, hasta ha probado de todo, ¿eh? Ha probado de todo, en serio. Y yo creo que lo que más te ha funcionado, ¿qué ha sido, Luis? Las gafas, ¿verdad? La gafa que Fernando ha usado. Las que te vi puestas, que son las más simples, las más delgadas, las más pegadas al ojo. Es lo que me funcionó más, como lo estas. que estoy utilizando ahora. Como estas. Estas son las que se empañan menos. Porque también chocas con la máscara, chocas contra el microscopio. Lo tenés que como agarrar de abajo así, porque el pico de pato o cualquier cosa que sea muy grandota no te deja llegar con los ojos, ¿viste?
Bueno, yo que soy petizo, pero bueno. Igual, y eso es lo que me he dado cuenta que me ha ido mejor. Bueno, primero, ahí nosotros abrimos el micrófono, Fernando. Muchas gracias. Y sobre todo un tema muy, muy actual. Y aprovechamos también, Chente, a ver, ¿qué tenemos mañana? Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, mañana va a estar con nosotros el doctor Carlos Arce. Va a estar hablando sobre, el tema se llama la córnea olvidada. El queratocono no modifica solamente el centro de la córnea. Misma hora, 5:30 de la tarde, Lima, Bogotá, Ciudad de México. Ahí están los horarios, no se la vayan a perder. Eso es para el día de mañana miércoles. El jueves va a estar con nosotros el doctor Roberto Pineda hablando de DWEC. Y el viernes va a estar con nosotros el doctor Juan José Mura hablando de cirugía de catarata y glaucoma. Así de que está bastante interesante esta semana. Perfecto. Gracias nuevamente, Fernando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Bien. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, Juan Carlos. Estés muy bien. ¿Qué tal? Cuídense. Todo muy bien. Gracias.